Lo que está pasando en África ahora mismo ha determinado no solamente la atención mundial, sino ha determinado los temores más grandes de la élite neoliberal del planeta. Una África que por fin comienza a beber, y de manera muy genuina, del legado, por ejemplo, de Tomás Sankara o de otros prohombres. Un África que comienza a construir su propio destino. Ahora, gran parte de ese reto es entender al África de este momento. Una voz autorizada por la academia, por el compromiso con este proceso y además por su juventud es Joan Portel, espero pronunciarlo correctamente, un joven catalán que se ha interesado genuina y profundamente en la africaneidad, no sé si la pronuncio bien, ya me ayudará a aterrizar más este concepto, y que ahora lo tenemos como invitado aquí en Prensa Alternativa. Jaume, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches, buenas tardes, creo que es allí, ¿no? Más o menos. Bienvenidos humanos, allá donde se encuentren. Exacto. Allá Buenos donde... días, buenas noches, buenas tardes. Jaume, ¿qué es África en este momento? Es muy difícil de Yo sé. definir. O sea, hay gente que dice que, bueno, al final África no deja de ser un concepto, pero que en realidad no existe, ¿no? Porque hay muchas Áfricas. Porque solamente en Senegal, por ejemplo, que es un país de África occidental, que es donde más me he movido, tienes muchos pueblos distintos. O sea, cuando hablas de, por ejemplo, de los idiomas de Senegal, pues estás hablando del mandinka, estás hablando del wolof, estás hablando del fula, estás hablando del soninké, estás hablando del diola. O sea, esta idea que a veces alguna gente tiene de identificar el Estado-nación con la lengua, hay gente que coge y dice, están hablando en senegalés, ¿no? O están hablando en nigeriano, ¿no? Es como si están Es hablando en gente... peruano. Tienes 80 claro, lenguas que se hablan acá, ¿no? claro, o sea, por eso digo que hablar de África y de los africanos, pues es un reto, digamos, muy difícil, pero para Comencemos de responder así, con, de lo muy grande, ¿no? Para pero entender para en este responder momento con, África en este momento. claro, depende, digamos, del país del que estemos hablando, pero por ejemplo, en la zona del Sahel, ahora mismo, pues estamos viendo una África en efervescencia, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, mientras estamos hablando ahora mismo, tú hablabas del espíritu de Tomás Sankara, ¿no? Que ese líder burkinés en los años 80, revolucionario, que no dejaba de ser, yo no creo en la reencarnación y en los espíritus, ¿no? Pero si esto existiera, pues no dejaba de ser una especie de espíritu político de lo que fue Patrice Lumumba en el Congo, ¿no? Y, tantos años antes, ¿no? Y ahora mismo, mientras estamos hablando, en Senegal hay un movimiento político bastante interesante, siguiendo también una línea muy crítica con el colonialismo francés, liderado por un hombre que se llama Ousmane Sonko, que ahora mismo está en el hospital, porque lleva desde el 31 de julio en huelga de hambre y ahora mismo está ingresado en el hospital. O sea que la situación ¿Cómo se realmente es llama? grave. Ousmane Sonko. Ok, vamos a Y él, ponerle los reflectores a él y vamos a hacer que suene cuando menos en Latinoamérica y el Caribe, donde la gente comienza a sentir muy de cerca lo que pasa en África. Entonces, tú, para claro, me mí, dices, hablar de África es como muy complicado, entonces te voy a constreñir un claro, poco más la pregunta y háblanos de la moneda francesa que por arte de magia logra meterle diente a miles de millones de dólares del patrimonio africano o de varios países africanos para sostener no a la sociedad francesa, sino a una élite corrupta, perversa, que se nutre de esto. Ahí podríamos, ¿qué te parece ese punto para comenzar el... Sonko es muy crítico con el franco CEFA y para entender bien el funcionamiento del CEFA creo que tenemos que volver un poco a la colonización.
Un economista senegalés que también les recomiendo encarecidamente, que se llama Ndongo Sambasila, me contó una vez que para entender el colonialismo, más allá de hablar de la conquista violenta del territorio, que toda colonización implica, hay que entender la sutileza del control monetario. Y lo que me contaba era que en África Occidental, antes de la llegada de los franceses, pues bueno, había unos pueblos comerciando con unas rutas que se habían hecho durante siglos, ¿no? Y los franceses lo primero que quieren es romper esas rutas y, digamos, hacer trozos dividiéndose ese pastel africano con los ingleses, ¿no? Una vez has destruido esas rutas, lo que haces es eliminar la moneda que utilizaban para hacer esos intercambios, que en este caso la moneda se llamaba Kauri, era el Kauri. El Kauri. Entonces, tú para acabar de controlar del todo, claro, tú estás controlando un territorio como el de Senegal, pero quieres que la gente trabaje para ti. Y claro, la gente realmente no está creyendo en tu proyecto colonial, así que de entrada ellos no quieren trabajar para ti. Pero lo que vas a hacer para tener ese control monetario, lo que vas a hacer es decir, señores, ustedes lo que tienen que hacer es pagarle impuestos a la administración colonial en francos cefa, en la moneda colonial, digamos. Y si no te vas Esto, preso, si no pagas el los franco impuestos. cefa, claro, el franco cefa oficialmente empieza en el año 45, ¿no? Esto es previo. Pero digamos, tú creas, para que nos Ujú. entendamos, esta moneda colonial que tú coges y dices, tienes que pagar en la moneda colonial. Y claro, aquí los senegaleses, ¿no? O los malienses o los burkineses dicen, claro, no tenemos esta moneda, ¿cómo vamos a conseguirla? Entonces la administración colonial te dice, hay una manera de conseguirla que es, en el caso de Senegal, trabajando en el campo haciendo cacahuetes, que es lo que Francia quería sacar de Senegal, ¿no? Y tú, una vez creas esa necesidad de la moneda bajo coerción, como usted bien decía, ¿qué pasa si no pago los impuestos? Pues usted va a ir a la cárcel, usted va a tener problemas, usted va a ir detenido, se le van a aplicar, digamos, unas medidas correctivas. Y si usted no quiere esas medidas correctivas, tiene que trabajar para mí. Y, digamos, una vez rotos los círculos comerciales, creamos un nuevo círculo comercial que una las colonias con la metrópolis. Todo esto parece muy lejano, ¿no? Pero cuando hoy miramos cómo funciona la economía global, no solo de los países africanos, ¿qué sucede? Usted es un país africano. Muchos de los países de África Occidental, por ejemplo, tienen un déficit comercial. Esto lo que significa es que usted gasta más de lo que ingresa con lo que usted vende. Porque normalmente lo que usted vende son materias primas y compra productos manufacturados y bienes de equipo que siempre serán más caros. Para que nos entendamos la diferencia entre exportar cacao y comprar chocolate, ¿no? Esto te genera un agujero que tú lo vas a solucionar pidiendo prestado en dólares. Y en el momento que tú pides prestado en dólares, de repente ya tienes una deuda que tienes que pagar en dólares. Y fíjese que lo que sucede es exactamente lo mismo que pasaba con los impuestos coloniales. Decías, yo tengo que pagar en dólares, pero yo soy Senegal, yo no fabrico dólares. Yo soy Burkina Faso, yo no fabrico dólares. Yo soy Nigeria, yo no fabrico dólares. ¿Cómo voy a obtener dólares? Pues usted tiene que vender aquello que se requiera en el mercado internacional, que normalmente yo hago broma, cuando decimos el mercado internacional es una convención social, porque más que el mercado internacional normalmente son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, cada vez más China también, pero cuando decimos el mercado internacional es sobre todo los países ricos. Con lo cual ya usted se ve obligado a producir no aquello que a lo mejor necesitaría la población local, porque a lo mejor la población local querría dedicar a sus campos a hacer cassava, por ejemplo, que es un cultivo que hay en África Occidental que podría servir para alimentar a la población. Pero claro, si usted cultiva cassava, no va a conseguir los dólares y no va a poder pagar la deuda, con lo cual usted se va a morir de hambre, porque no va a poder
seguir importando, por ejemplo, los fertilizantes para cultivar la casaba. Con lo cual, incluso si usted dice, no, yo me dedico a la casaba y ya está. No, no. Usted sigue necesitando esos dólares no solo para pagar la deuda, sino para pagar las importaciones de todo aquello que usted no produce, como por ejemplo el fertilizante, como por ejemplo la gasolina, para poder transportar aquello que usted produzca por todo el país, a cualquier tipo de maquinaria, si quiere mejorar la productividad. Con lo cual, este enlace entre el control monetario de la economía colonial que señalaba Ndongo Sambasila y la situación actual con el dólar, pues es bien clara, ¿no? Y en el caso del franco cefa, pues claro, lo que hace es ligar países con economías generalmente coloniales y muy pobres con la política monetaria del Banco Central Europeo y con una moneda muy fuerte. Con lo cual, lo que hace, lo podemos conectar incluso con lo que propone el señor Milei en Argentina. Cuando tú coges una economía pobre y le pones una moneda fuerte, además es sorprendente porque Argentina ya vivió esto hace 25 años. Pero bueno, tú coges y le pones una moneda fuerte a un país con una economía débil. ¿Qué sucede? Las exportaciones pierden competitividad porque al tener una moneda fuerte ya no son tan baratas en el mercado internacional. Y como usted tiene una moneda fuerte, en algunos casos sale más a cuenta comprar productos de fuera. Con lo cual, si usted puede comprar zapatos de fuera, si hay un productor de zapatos en Gambia, ya le puede decir usted al productor de zapatos de Gambia que vaya cerrando la tienda. Porque realmente, si las importaciones de fuera con moneda más fuerte pueden ser más competitivas que las de Gambia, pues lo que tienes es una economía débil que le pones una moneda fuerte y es más débil todavía, porque está perdiendo ingresos por exportaciones y está gastando más, con lo cual acumula un stock de deuda aún mayor. Con lo cual, esta idea de si tengo una moneda fuerte, automáticamente la economía del país va a ir mucho mejor, digamos que en los países que utilizan el franco cefa, en África Occidental y algunos de África Central, han podido comprobar durante 60 años casi de independencia que eso no es cierto. ¿Hay alguna medida que se haya hecho de cuánto ha perdido los países sometidos a esta moneda, el franco cefa, de ese impacto? ¿Se sabe más o menos? Me pareció escuchar en alguna intervención tuya que algún economista hablaba de 700.000 millones o algo así. Eso era de no solo de los países que utilizan el franco cefa, sino de todo lo que perdió toda África negra desde 1970 hasta el año 2010 aproximadamente. Y estábamos hablando de 700.000 millones de dólares que se perdían sobre todo por la evasión fiscal, por la fuga de capitales, por una cosa que se llama under invoicing, que parece un término así como muy técnico, pero para decirlo de una forma más vulgar, digamos, se trata de robar. Porque si tú coges y eres un exportador de oro en Tanzania y has exportado 10 toneladas de oro y declaras que has exportado una, lo que has hecho es robar, ¿no? Si uno entra a una tienda, compra 7 yogures, paga uno y se lleva los otros 6 gratuitamente, pues está robando, ¿no? Y lo que pasa en muchos países africanos, especialmente productores de materias primas, es que hay muchas posibilidades de hacer este tipo de ingeniería financiera. Usted declara que ha exportado menos de lo que realmente ha exportado, usted le pide divisa fuerte al gobierno diciendo que va a comprar toda esta maquinaria y al final compra mucha menos y se queda con la diferencia. Usted aprovecha, en el caso del franco cefa, esto es muy claro, la libre convertibilidad de la moneda del franco cefa al euro para coger los beneficios que usted haya tenido gestionando el puerto de Dakar en Senegal, que ha estado controlado por una empresa francesa de un señor que se llama Vicent Bolloré, no sé si lo conocen mucho en América Latina, pero es uno de los dueños de canales de televisión más Bueno, importantes de Francia y de hecho el fenómeno Eric Zemmour
el extremista de derecha que se presentó en las últimas elecciones francesas, que era, digamos, más extremista que Marine Le Pen, el fenómeno Zemmour se cocinó en las televisiones de Bolloré, ¿no? Que es un hombre que a su vez se enriqueció controlando infraestructuras estratégicas en países africanos. O sea, el gran imperio Bolloré se fraguó en los puertos africanos, con lo cual no dejaba de ser irónico que un hombre que se ha ganado la vida, digamos, en África y explotando a los países africanos, estuviera promocionando el discurso xenófobo de un candidato francés diciendo a estos africanos van a destruir Francia, van a destruir la civilización, ¿no? O sea, volviendo a la cuestión del franco cefa y de esta fuga de capitales, es un drenaje muy fuerte. Y el libro todavía no está en castellano, a ver si algún día llega a estarlo. Este mismo economista que he mencionado, Ndongo Sambasila, y una periodista francesa que se llama Fanny Pigeot, escribieron un libro sobre el franco cefa en francés, luego traducido al inglés, que hablaba de el franco cefa como la arma invisible de la France-Afrique, ¿no? Que si la France-Afrique es este concepto de Francia que concede la independencia a regañadientes a las colonias francesas en los años 60, pero las deja amarradas a través de una serie de acuerdos, a través del control monetario, a través de una serie de, digamos, de derecho a veto de inversores que no sean franceses, de derecho de tanteo para optar a determinadas privatizaciones de servicios. Y digamos, este libro del el arma invisible de la Es un France-Afrique, arma de destrucción masiva. que también, claro, o sea, cuando uno compara los países que han utilizado el franco cefa con los países que no, los países que no tampoco es que les haya ido muy bien, porque hay que tener en cuenta, por eso he comentado lo del dólar, esta, digamos, relación que necesita los dólares para pagar deudas e importaciones y está en un círculo vicioso, pues los países que no tienen el franco cefa no han podido salir todavía de esta situación prácticamente colonial. Pero los países con franco cefa han sufrido Mucho todavía más. más. Ahora, sobre esto me gustaría que profundizaras en algo que creo que tenemos la obligación de entender. Nos venden a una África en permanente hambruna, que si es que en el Mar Negro se bloquean la salida de los buques, África va a sufrir de hambre. Y entonces uno de inmediato dice, ¿qué será? ¿Que en África hay desiertos muy grandes, que no hay agua, no se podrá sembrar o no tendrán la costumbre de sembrar? ¿Qué pasa ahí, Jaume? Hay ¿Tú? muchos factores a tener en cuenta. El primero es que los planes de ajuste estructural en muchos países debilitaron mucho la producción agrícola autóctona. Eso es cierto. Y determinados planes de ajuste estructural, digamos, abocaron al continente ¿Qué africano cosa es un a plan ser... de ajuste estructural, en simple? Algo así como un chantaje del FMI, ¿no? O sea, te doy Bueno, plata si claro, es que haces esto, ¿no es cierto? creo que contarle a la gente de América Latina que es un plan de ajuste estructural sería un poco arrogante por mi parte porque creo que ya lo saben. Ajá. Pero sí, Para dejarlo básicamente claro, ¿no? Es cuando viene un el plan de fondo y te dice, te voy a ajuste, dar plata y tienes que venderme esto acá o tienes que tomar esta política esta. claro. Pero O continúa, por sea, favor. claro, un plan de ajuste estructural al final es a cierto país se le acabaron los dólares para seguir jugando en la ruleta, ¿no? Tenemos que imaginar una especie de casino, ¿no? Una máquina tragaperras. Para seguir jugando necesita más dólares y como no los tiene y se cerraron todas las puertas de los mercados internacionales, entra, digamos, un maestro, que es el FMI, que te dice, usted tiene que seguir todas estas lecciones si quiere volver al mercado internacional, pero habitualmente lo que pasa es que el FMI da un dinero que sirve para que el país pague sus deudas. Con lo Caso cual, Argentina, digamos, ¿no? cuando se habla de un rescate, a mí siempre me gusta mucho seguir los flujos de capitales, ¿no? Y claro,
Si usted le da dinero a Argentina o a Grecia o a Burkina Faso y entonces estos países cogen y pagan a Goldman Sachs o a JP Morgan o a los acreedores que debían cobrar y la factura se la quedan los argentinos o los griegos o los burkinabés, estamos hablando de un rescate, ¿no? Porque la factura se la quedan los burkinabés, que van a tener que lidiar con una serie de recortes en sanidad, educación y todo esto, pero no estamos hablando de Claro. técnica económica o de expertos, Y entonces, realmente es un rescate. volvamos entonces. A partir de estos ajustes, se limitó mucho la capacidad agrícola de África. Productiva. Ajá. Claro, en países como Senegal o como Gambia, lo que sucedió es que especialmente las zonas rurales, que son las más vulnerables, sufrieron mucho estos planes de ajuste. Porque de repente el FMI lo que decía es el Estado tiene que retirarse de la economía y esto va a permitir que florezca el sector privado, ¿no? Y ustedes van a tener que recortar en los salarios de los médicos, de los profesores, van a tener que despedir a gente. Y claro, lo que sucedió fue que la gente que tenía poder adquisitivo en Senegal hasta cierto punto desapareció porque perdieron el empleo y todos esos agricultores que, digamos, debían convertirse en ese sector privado que permitiera dar el gran salto adelante, de repente les quitas el fertilizante, les quitas las ayudas, les quitas los precios garantizados a la producción para que ellos puedan hacer su predicción a la hora de decir, claro, si usted va a cultivar cacahuete y necesita ganar $3 por kilo y llega al final de año y gana 1, pues para el año siguiente lo va a tener muy difícil para continuar, ¿no? Y el Estado se retira y dice, no, aquí nosotros ya no hacemos nada porque estamos esperando a que florezca el sector privado. Y lo que sucedió fue que, bueno, pues que estos agricultores perdieron mucho y de repente estaban, digamos, solos ante el mercado global. Y además también sucedió una cosa muy curiosa, que es que al coger a varios países africanos y decirles, ustedes produzcan cultivos a la exportación, si esos cultivos son los mismos, lo que sucede es muy interesante, porque si Ghana y la Costa de Marfil, por ejemplo, producen mucho cacao. Cuando Ghana y la Costa de Marfil tienen unas cosechas magníficas y hay más cacao que compradores, caen los precios. O sea, el plan, que es decir, tú eres un agricultor, has tenido una buena cosecha, tendrías que estar contento, Ujú. ¿no? Porque has tenido la mejor cosecha de la historia. Pero si resulta que los marfileños han tenido la mejor cosecha de la historia también, y los de Nigeria también, y los de Camerún también, y llega Nestlé y dice, este año en el mercado europeo el consumidor está un poco... Hay inflación en Europa porque ha subido la electricidad, no va a consumir tanto chocolate, con lo cual o nos lo venden a un precio muy asequible o no lo vamos a comprar, ¿no? Genera esto una estructura que estás descuidando la producción de comida local, que por eso el continente africano es dependiente de las importaciones, y este cultivo a la exportación que debería salvarte y conseguir las divisas, pues al ponerte a competir con varios países que están produciendo lo mismo y tener una estructura de pocos compradores que realmente son los que llevan la voz cantante en el mercado, hay tal descoordinación que incluso cuando tienes una buena cosecha te va mal, ¿no? Volviendo a lo del Mar Negro que decías, porque se han dicho... Se ha hecho mucha propaganda con lo del Mar Negro, ¿no? Del Mar Negro salieron más de 900 barcos, ¿vale? Cuando se firmó ese acuerdo entre Rusia y Ucrania, fue una gran noticia, los precios cayeron. Y bueno, hasta cierto punto, pues parecía que podía ser un primer paso para una vía diplomática que pudiera funcionar. No ha sido así, desgraciadamente. Pero lo que sucedió fue que todo el mundo hablaba de este acuerdo servirá para alimentar a África, servirá para ayudar a África. Pasaban imágenes de Somalia y gente pasando hambre en Somalia. No sé si usted sabe cuántos barcos llegaron a Somalia a través de este acuerdo. Ayúdame. 2. Dos. 900. 900. Más de 900 barcos salieron
y solo 2 llegaron a Somalia. Y hace poco tuve la oportunidad de hacer un reportaje con un compañero fotógrafo. Uh, un reportaje, digamos, un poco creativo. Porque decíamos, queremos hablar de Somalia, pero sin salir de Cataluña. Y esto parece increíble, pero nos encontramos una cooperativa en Vic que había recibido más trigo ucraniano gracias al acuerdo que toda Somalia. Y ese trigo servía para hacer pienso para alimentar a cerdos. Con lo cual el titular realmente era catastrófico. Fuimos a ver a la gente de la granja y realmente una gente, lo que sucede siempre con el mercado, no vamos a demonizar a esa gente, porque es gente humilde que se intenta ganar la vida, Gente que buena. les habían subido mucho los costes, nos comentaban que el margen cada vez era más pequeño, que las granjas pequeñas no podían competir con las grandes. O sea, el tema del reportaje no era decir, esta gente Es de Vic mala. son mala gente, no, pero lo que generó el mercado global, lo que genera la democracia del mercado, digamos, que es decir, usted tiene tantos votos como dólares tenga en el bolsillo, pues lo que generó fue que esa granja podía pagar el grano y Somalia no. Y lo que sucedió pues fue que una pequeña cooperativa de Vic, que ni siquiera es de las grandes cooperativas que hay en Cataluña, recibió más toneladas de trigo que toda Somalia. Esto que me dices me llama poderosamente la atención porque el otro día hablé con alguien y me dice, oye, mientras que África sufre tremendamente por no tener acceso al grano, está vendiendo tulipanes. O sea, produce tulipanes en África para vendérselo, para que una señorona los use en, no sé, en Inglaterra. Claro. Pero, oye, si pueden producir tulipanes, ¿por qué no producen trigo? Es de nuevo, claro, a ver, al final también dependiendo de cada cultivo, pues las condiciones climáticas, y aquí deberíamos poner encima de la mesa la cuestión del cambio climático. Las zonas que pueden producir trigo ahora mismo cada vez son menos. O sea, los productores de trigo ahora mismo tenemos un puñado de países, que son 10 en todo el mundo, y cada grado que sube la temperatura a medida que avanza el cambio climático, cada vez es más difícil porque cada grado que sube la temperatura, la productividad del trigo baja, con lo cual hay menos producción para satisfacer esa demanda mundial. Y los países que más trigo producen en el mundo ahora mismo, el árbitro es Rusia, porque Rusia produce el 20% de las exportaciones de trigo mundiales, y ejerce de árbitro, literalmente, porque produce mucho más trigo del que consume, con lo cual le sobra mucho para poder venderlo en el mercado mundial. Pero hay otros países como la India que producen mucho trigo, pero que también consumen mucho. Con lo cual, dependiendo de cómo vaya la cosecha, algunos años cogen y dicen, este año no hay tanto trigo para venderlo fuera. Porque claro, Narendra Modi o ningún gobernante va a ser lo suficientemente estúpido para vender trigo fuera y ver que después suben los precios del pan en la India y la gente dice, bueno, los gobernantes que tenemos son unos cretinos, ¿no? Que han vendido comida fuera y ahora hay inflación aquí dentro cuando el Salvo trigo que era... seas Kuczynski en el Perú, ¿no? Pero ya ese es un caso que... era... claro, o sea, realmente, claro, el mercado mundial depende de cómo juegues tus cartas, te puede generar situaciones como la que usted comentaba. O sea, claro, usted está vendiendo trigo fuera, trigo, tulipanes fuera, cuando podría estar, aunque no tenga las condiciones climáticas para el trigo, pero podría estar produciendo comida para los locales, y realmente esto te deja en una posición muy extraña. Y en todo el continente africano hay numerosos ejemplos de países que han hecho esta apuesta. Por ejemplo, Túnez, el 48% de las tierras las dedica a cultivar olivos para hacer Olivo. aceite de oliva, y lo Aceitunas. venden, aceitunas, y lo venden a Europa. Y después tienen que comprar trigo fuera. O sea, es un país que está utilizando la mitad de sus tierras para algo que vende en el exterior,
y después tiene que comprar esa comida del exterior Pero entiendo que y esto no ha surgido gastar producto de dólares. la casualidad de las cosas, sino producto de una planificación. Quebraron los estados, no los dejaron comunicarse entre ellos, no hay carreteras de un pueblo que vive al otro a 10 kilómetros, ni se conocen, los han roto, literalmente, como tú mencionabas, y luego le dijeron, mira, con este rescate yo te ayudo, o con esta recomposición yo te mando el dinero, pero tú tienes que comprometerte en dejar de cultivar lo que tú necesitas para comer porque yo necesito comprarte esto. Y el trigo ya finalmente veremos dónde sacamos para vendértelo, ¿no? Y los han dejado desconectados. Y cuando pasa lo de Ucrania es como, hermano, agárrate la brocha que te saco la escalera. Más o menos Exacto. podría ser eso. Claro, y además también hubo hasta cierto punto, para alguna gente, cómo funcionó este acuerdo de grano, lo vivieron como una traición. O sea, yo recuerdo entrevistar a un analista somalí para este reportaje que comentaba, y este analista somalí me dijo, si los somalíes supieran que el trigo ha servido para alimentar cerdos en España, se sentirían humillados, viendo que casi no les ha llegado a ellos trigo, que los precios aquí han subido mucho y que se ha utilizado el nombre de los somalíes a la hora de firmar estos acuerdos, diciendo, esta comida va a servir para que las mayores crisis humanitarias que hay en el mundo, como en Somalia, o se hablaba también de Etiopía, o de otros países que no eran africanos, como Yemen, como Afganistán, y al final, pues bueno, la parte más importante de los cereales, aproximadamente el 60% de lo que salió a través del acuerdo, fue a 5 países, que son China, España, Italia, Turquía y Países Bajos. 5 países africanos, como podemos ver, o sea, y 5 países muy necesitados de cereales. Vamos a Níger, a hablar un poco sobre esto. Yo hace unos días atrás hablé con una persona que no me autorizó una entrevista con él, no me autorizó mencionarlo por la posición en la que se encuentra, pero me ilustró mucho de algunas cosas, ¿no? Entonces yo le estaba hablando y le digo, y el golpe de Estado que se dio en Níger, y me dijo, golpe no sé, creo que ustedes, o sea, mirándome así como parte occidente, ¿no? Siendo yo latinoamericano, ¿no? Creo que ustedes tendrían que tener más cuidado con las frases, me dijo, o con las expresiones. Golpe no sé, me dijo. No sé si golpe o revolución, porque entiendo que un golpe es cuando uno saca del poder a un gobierno constitucionalmente elegido y con respaldo democrático. El gobierno de Níger era un sátrapa del poder que gobernaba, ¿no? De manera corrupta y a través de un fraude. Entonces yo me quedé, ¿fraude? Perdón, ¿esto es golpe o revolución? ¿Qué ves ahí? Yo veo mucho oportunismo en ambos lados del tablero, Ok. digamos. Porque, por un lado, el señor Chiani, que es el líder de la Junta de Níger, él entra a trabajar en la Guardia Presidencial con el presidente anterior, con Issoufou. Y Issoufou, pues cuando cumple sus mandatos, deja el poder, hay unas elecciones y entra el señor Bazoum, que digamos es el delfín del señor Issoufou, ¿no? Y bueno, parecía que el señor Bazoum y el señor Issoufou pues pasó un poco lo que siempre pasa en política, que es que cuando uno le deja el poder a un amigo pensando que le va a poder influir, llega a un punto que el que viene después dice, perdona que el palo ahora lo tengo yo, ¿no? Yo O tengo sea, mi propia agenda. esta idea de que usted será el presidente en la sombra y me va a aconsejar y es en plan, perdone el palo, ahora lo tengo yo. Entonces yo tengo derecho a utilizarlo, ¿no? Y parecía pues que el señor Bazoum pues estaba un tanto incómodo con el hecho de que su guardia presidencial estuviera llena de gente de Issoufou, ¿no? Y parecía que iba a destituir al señor Chiani, ¿no? Y aquí es donde el señor Chiani pues dio este paso adelante, este golpe, como cada uno quiera llamarlo, y digamos se ha imbuido de esta retórica
anticolonial, crítica con los franceses, porque sabe que realmente hoy en día en África Occidental, si tú sales quemando una bandera francesa, automáticamente tendrás a decenas de miles de jóvenes que te van a apoyar, ¿no? Y van a decir, este es uno de los nuestros, ¿no? Pero viendo la trayectoria, a mí el señor Chiani me parece un tanto oportunista. Eso por un lado. Por el otro, la cuestión de salvar la democracia nigerina parece una broma. Es un país que, para que nos hagamos una idea, desde su independencia ha tenido numerosos golpes de Estado. Pero ha tenido golpes de volante ya antes de la independencia. O sea, antes de la independencia de Níger había sobre todo dos grupos, y esto pasó en la independencia de muchos países realmente, también en Senegal, también en Camerún, también en República Democrática del Congo, que siempre hubo un lado más moderado, cercano a la antigua metrópolis, y otro lado que decía, esto de la independencia va en serio para romper amarras con el colonialismo, ¿no? Y en Níger, estos dos personajes, para hacerlo más curioso todavía, eran primos. Eran dos primos y uno ganó las elecciones cuando Níger todavía no era independiente. Las elecciones dentro del sistema colonial. Un señor que se llamaba Djibo Bakary. Entonces el señor Djibo Bakary decía, no, nosotros vamos a romper en serio. Cuando los franceses vieron esto, dijeron, bueno, vamos a coger al señor Diori, que es el primo de Bakary, que tiene una línea mucho más moderada, vamos a quitarle, digamos, el puesto un poco a Bakary y los derechos adquiridos por su victoria electoral para que no pueda hacer mucha propaganda y vamos a ponerlo bien para que gane el señor Diori, ¿no? Y el señor Diori, evidentemente, ganó y fue el primer presidente del Níger independiente. Y fue muy fiel a los franceses, pero en el año 73 sube el precio del petróleo, Níger está en crisis porque es importador de petróleo y el señor Diori se ve en la necesidad de coger a Francia y decirle, oigan, ustedes están explotando el uranio, ¿qué tal si pagan un poco más de canon? Porque yo con este dinero del uranio a lo mejor yo voy a poder contener esta situación un poco mejor. Los franceses le dijeron que ni hablar y a las pocas semanas hubo un golpe de Estado. Este fue el primero de la historia de Níger. Entra un señor que, con una retórica antifrancesa también, y que como los precios del uranio suben, consecuencia de la crisis del petróleo, pues mucha gente dijo, vamos a hacerla nuclear. Entonces subió la demanda por el uranio y aunque los franceses pagaran poco, pues el señor Kunche tuvo dinero para hacer un poco de política social durante unos años. Pero cuando hubo una crisis en Occidente en los años 80, un cierto estancamiento, cayeron los precios del uranio, al señor Kunche le dieron un golpe de Estado, sobrevivió y luego se murió antes, digamos, antes de que le acabaran de echar, ¿no? Hubo un régimen militar continuista hasta los años 90 y ahí hubo elecciones con el equipo de los militares, digamos, y dos grupos de oposición, entre los cuales estaba el señor Bazoum, por ejemplo, o el señor Issoufou, que por aquel entonces eran unos jóvenes izquierdistas, les llamaban el partido de los intelectuales, ¿no? Y eran unos jóvenes izquierdistas que querían romper con el FMI y hablar pues de una África liberada del colonialismo, ¿no? Pero tras esas elecciones no hubo muchos acuerdos y entonces hubo otro golpe de Estado en el año 96 con un señor que se puso a privatizar y a seguir todos los planes del FMI y del Banco Mundial, que se llamaba Maïna Sara, y que tenía el apoyo de los franceses. Porque cuando los franceses vieron, dijeron, bueno, este señor respeta lo del uranio, respeta el control de Francia sobre este recurso y encima pues está privatizando, está creando nuevas oportunidades para los negocios, ya nos va bien. Pero en el año 99 hubo otro golpe de Estado. O sea, vemos que, y en el año 2010 hubo otro golpe de Estado y ahora ha habido, de media, es un país que cada 12 años más o menos tiene un golpe de Estado.
cada vez que baja el precio del uranio y sube el precio de la gasolina, hay un golpe de Estado. Y ahora lo que ha sucedido es que han subido mucho el precio de los alimentos y eso ha sido lo que ha hecho explotar la situación. Con toda esta explicación, lo que quiero decir es que la cuestión de la democracia en Níger, la cuestión de salvar la democracia en Níger, parece una broma, viendo esta trayectoria y viendo que a lo largo de la historia, pues Francia, que digamos es uno de los países que dice que está más preocupado por la democracia en Níger, pues ha apoyado a un golpista en el año 96, apoyó esta especie de truco raro en el momento de la independencia, ha apoyado a quien haga falta para mantener sus intereses económicos, lo cual pues puede ser más o menos respetable o defendible desde el punto de vista de la realpolitik, pero que no lo disfracen de un interés por la democracia en Níger, porque eso no tiene ningún sentido. Y bueno, Estados Unidos pues ha hecho una inversión también en una base militar allí y se han dejado mucho dinero y como cualquier inversor, pues no quieren perder su dinero. Y de nuevo, insisto, pues es algo muy respetable, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la democracia de los nigerinos. Francia, como nos has explicado, ha tenido mucha y sigue teniendo gran influencia en esa África postcolonial. Un personaje como Tomás Sankara pudo haber sido el momento de quiebre, no solo para su país, sino probablemente para toda África. Su muy temprana partida tiene que ver con una decisión política del mandatario francés Mitterrand en aquel entonces. Nunca se le juzgó, no hubo ni siquiera un cuestionamiento público por eso. Hay necesidad de revisar eso, de preguntarnos el rol del casi sacrosanto François Mitterrand. ¿Qué ves ahí? No es, aunque parezca mentira, no es la peor aventura de François Mitterrand en África. No es la peor aventura. Voy a responder primero a la cuestión de Sankara. ¿No? Qué triste porque luego, nos impacta eso y ese es el peor de los pecadillos, ¿no? No es el peor de luego, para mí, yo voy a comentar lo de Sankara, luego voy a comentar lo otro y profundiza un poco en el personaje Tomás Sankara, por favor. Pueden ver, Tomás Sankara es un militar que gana mucha popularidad entre la juventud estando en un gobierno anterior y que se convierte en una especie de estandarte de la liberación de los africanos en un país que desde la época de la independencia y que habían pasado pues ya 2 décadas, seguía siendo muy pobre, estaba en manos de esa clase próxima a los intereses coloniales, una clase también aristocrática desde el punto de vista tradicional que siempre había controlado la tierra en Burkina Faso, una serie de líderes tradicionales. Y Tomás Sankara pues, da un golpe de Estado en el año 83 para acabar con ese orden. Lo da con uno de sus compañeros, se llamaba Blaise Compaoré, tengamos en cuenta este nombre para el futuro. Y dan este golpe y, bueno, al principio ellos lo que trazan es una estrategia de decir, vamos a intentar construir la autosuficiencia alimentaria del país y vamos a intentar vacunar a todo el mundo que podamos contra una serie de enfermedades, ¿no? Y ambos objetivos... Derechos de las mujeres. Derechos de las mujeres también. Es de los primeros, claro, hay que tener en cuenta en los años 80, ¿no? Es de los primeros políticos africanos que decide que haya mujeres en el gobierno, que prohíbe la mutilación genital femenina, que prohíbe los matrimonios infantiles, que se ríe claramente en muchas de sus intervenciones del machismo imperante. O sea, hay una intervención suya que va a una escuela y se ríe y dice, tal y como funciona nuestra sociedad, si una chica se queda embarazada, la sacamos de la escuela, porque eso es una deshonra, ¿no? Pero el chico que la ha embarazado sigue en la escuela
Y él se ríe un poco y dice, ese chico si quiere puede continuar embarazando a todas las alumnas de la clase hasta quedarse solo y van a ir echando siempre a las mujeres y, digamos, si jugamos en estos estándares morales, pues el responsable de estos embarazos, porque al final un embarazo es una responsabilidad compartida, pues el hombre puede hacer lo que quiera y la mujer no, ¿no? Significó muchos avances para los derechos de las mujeres y esa suficiencia alimentaria, perdón, la logró en 4 años O sea, sí y lo la consiguió. situación llegó a conseguirla. Llegó a conseguirla. Y seguramente es el gran titular, por eso lo recordaba. Él consiguió la autosuficiencia Y era un tipo que alimentaria había amasado fortuna, tenía mucho... en 4 años. No, siempre se recuerda de su legado, que cuando fue asesinado lo único que tenía era una nevera rota, 4 guitarras y una moto. O sea, y 500 o 600 dólares. No tenía nada y por eso aún hoy es un líder que tiene mucha credibilidad para muchos africanos porque dicen, mira, es un hombre que llegó, que pudo enriquecerse, que no lo hizo, que hizo una serie de cosas positivas para su país y que en uno de sus discursos más emblemáticos, en julio de 1987, él se planta delante de los líderes africanos en Addis Abeba, en Etiopía, y él dice, vamos a impagar la deuda. Dice, vamos a impagar la deuda porque si los acreedores no cobran, no se van a morir de hambre, pero si nosotros pagamos, vamos a ser nosotros los que vamos a morir, ¿no? Y también habla de la carrera armamentística, que a raíz de lo que está pasando en Níger, pues es interesante. Dice, cuando un país africano compra armas, esas armas las va a utilizar contra otro africano. Con lo cual, decía un poco, nos estamos matando entre nosotros y no vamos a conseguir nada matándonos entre países pobres que el poco dinero que tienen se lo van a gastar en comprar armas para matarse entre ellos y estar todavía más destruidos, ¿no? Él hizo esta conferencia en julio de 1987 y en octubre de 1987 un golpe de Estado liderado por su amigo Blaise Compaoré, Del que dijiste, recordemos ese nombre. el número 2. Claro, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que Blaise Compaoré, para la familia de Sankara, era uno más de la familia. Iba a comer con la familia, iba a comer con el padre, con la madre de Sankara, era como un hermano más. Incluso Compaoré, y para mí aquí defines el hombre, ¿no? Político, Compaoré. Compaoré y su mujer estaban hartos de la austeridad de Sankara. Mucha gente decía, estamos hartos, ¿de qué sirve estar en el poder si no podemos tener una vida un poco más divertida? O la mujer de Compaoré llegó a decir en una ocasión, nosotros no estamos hechos para ir en segunda clase, porque los aviones, Tomás Sankara obligaba a los miembros del gobierno a ir siempre en clase, digamos, turista. Él hacía la coña, decía, tanto si vas en turista como en business, todos llegamos a la misma hora, ¿no? Pero, pues, Compaoré no le gustaba y a su mujer tampoco. Y decidieron, pues, acabar con él y, evidentemente, ¿Y qué tuvo que ver el toda... gobierno francés de François Mitterrand en aquellos años, en ese proceso? Al gobierno francés le fue bien. O sea, no... Este tipo de historias de el gobierno francés organizó el golpe de Estado. Esto, digamos que no hay pruebas. Pero lo que sí sucedió fue que, por ejemplo, el gobierno de la Costa de Marfil, dirigido por el señor Houphouët-Boigny, fue el que apoyó a Compaoré diciéndole, si tú das el golpe, nosotros te vamos a tratar bien, nosotros te vamos a apoyar. Uno de los problemas que tenía Sankara como gobernante, porque también tuvo sus problemas, era la relación con los vecinos, porque Burkina Faso no tiene salida al mar, depende mucho de los puertos de los vecinos para comprar y para vender mercancías, y especialmente el régimen de Houphouët-Boigny, que era el favorito de París y de los franceses, estaba harto de Sankara. Porque decían, si Sankara triunfa,
la gente va a empezar a preguntarse por qué en la Porque a mí Costa de también. Marfil ¿Por qué, no tenemos, por qué no me no, puede ir igual que a ellos, ¿no? ¿por Ahora, qué no tenemos un líder como este? Y además la Costa de Marfil tradicionalmente durante el periodo colonial veía a Burkina Faso como un país de mano de obra barata. Los burkineses iban a trabajar en las plantaciones de cacao de la Costa de Marfil. Entonces esa idea de una Burkina Faso independiente, con una soberanía económica que ya no nos sirva como mano de obra barata para las plantaciones de cacao, eso a la Costa de Marfil no le iba nada bien. Y París, por eso digo que a veces más que teorías de la conspiración que pueden funcionar muy bien a nivel mediático de se lo cargaron los franceses, yo, bajo mi humilde punto de vista, más bien diría, los franceses se encontraron una conspiración en marcha contra Tomás Sankara y decidieron mirárselo y pensaron, qué bien que esto va a acabar de esta manera. Porque todo el mundo sabía que Tomás Sankara, que cada vez tenía más enemigos entre los pero era países posible que los vecinos. franceses les entregaran tan fácilmente el poder y los privilegios al pueblo de Burkina Faso, gobernado por Sankara, sin hacer nada. Claro, los franceses, evidentemente, cuando subió Blaise Compaoré, Ok. su simpatía por el gobierno burkinés aumentó considerablemente, porque además el gobierno burkinés lo que hizo fue todas las promesas y todas las bravatas de Sankara contra el FMI, contra que no vamos a pagar. Blaise Compaoré lo primero que hizo fue decir, nosotros no vamos a interrumpir Desensambló la nunca, revolución. no vamos a interrumpir nunca los pagos al FMI, y mientras la retórica también hay que tener a nivel interno el juego de la política de Burkina Faso. Blaise Compaoré heredó un país que era el país de Sankara. Entonces él al principio no puede coger y decir, ahora vamos a vender el país a Francia, porque el pueblo, digamos, estaba con Sankara. Pero él decía, no, no, nosotros estamos continuando la revolución, pero estamos corrigiendo algunos de los elementos que no estaban funcionando bien. Y así fue como poco a poco, pues Blaise Compaoré vuelve al redil. Sobre Sankara me gustaría, si podemos profundizar en la talla intelectual de este personaje. Entiendo que estos territorios eran conocidos como el Alto Volta Sí. y que luego Sankara decide cambiarle la identidad por Burkina Faso. Creo que la traducción, no sé si es correcta, algo así como tierra de hombres honrados, puede ser, Sí. hombres buenos, hombres honrados, ¿no? El país de los hombres íntegros. El país de los hombres íntegros, que suena muy bien y eso te da cierta identidad, de alguna manera, Total. ¿no? Ahora, Sankara era un poco el Che también, ¿no? Con la boina, hay una relación muy profunda. Esta persona con la que hablé me dijo, sería interesante que estudies los discursos de Ankara y veas estas similitudes tremendas que hay con las cartas de Bolívar escritas en Jamaica. O es que las leyó, o es que vivimos más o menos los mismos procesos, pero había algo conectado ahí. Sankara para mí es una figura muy interesante porque a los africanos, deje que se lo diga, esto de el Che Guevara africano no les gusta nada. No les gusta nada. Muchos dicen, Tomás Sankara es Tomás Sankara. Él por sí solo ya es una Lo que es muy talla bueno. de figura internacional. No necesita ser el algo de África, sino que él como Tomás Sankara ya es de la misma manera que nadie diría que el Che Guevara era el Tomás Sankara argentino, ¿no? O cubano. Pero más allá de esta puntualización, Tomás No, que es Sankara, fundamental, porque le da la identidad a cada quien. claro, y la gracia de Tomás Sankara y hasta cierto punto la condena de Tomás Sankara también es su independencia. Porque él es un hombre muy influido por el cristianismo y por el catolicismo. Él era muy, muy creyente y sacaba ideas, digamos, de, en algunos casos, doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero también, pues, era seguidor y había leído, y de hecho, el día antes de morir, se estaba leyendo un libro de Lenin. Yo también pienso, el último día antes de morir, a lo mejor se podría hacer algo más divertido, ¿no? Pero él, hasta el último día, pues fue un estudioso de la obra de Lenin, de Marx, de todos los autores, digamos, del socialismo revolucionario, pero a la vez él
nunca quiso ser tutelado por nadie. Por eso digo que esa independencia fue su gran cualidad, pero a la vez, en un mundo de potencias despiadadas, su gran defecto. Porque cuando Gaddafi intenta tutelar la revolución de Burkina Faso, él dice, ni hablar. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. No queremos el libro verde. No queremos que Gaddafi nos diga lo que tenemos que hacer. Si Gaddafi quiere venir y reunirse con nosotros y hablar de tú a tú, podemos hacer cosas, pero este país no es un régimen prolibio. Le sucedió exactamente lo mismo con Moscú y con la Unión Soviética. Él visitó Moscú, pero no aceptó nunca ser tutelado tampoco por la Unión Soviética. Él decía, nosotros somos un régimen africano para los africanos pensado para las necesidades específicas de los burkineses y tenemos nuestra propia línea que vamos a seguir, que en las cuestiones económicas puede ser un nacionalismo económico, en la crítica al capitalismo podemos beber del marxismo, pero si tenemos que hacer algo que contradiga el libro sagrado de los católicos o de los comunistas, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y ese seguramente, por eso digo, para mí, la gran cualidad, y por eso es un fenómeno tan interesante, la gran cualidad y el gran defecto. Porque claro, cuando él se va quedando solo... Lo hizo vulnerable, digamos. Claro, se quedó tan solo, se quedó él solo con los militares. Porque durante sus años de gobierno cometió muchos errores también. O sea, él quiso hacerlo todo él. Cogió los elementos políticos que apoyaban el discurso, digamos, social de su régimen político, pero cuando le criticaban, él les echaba del gobierno. Tengo un sindicalista que me está diciendo que la línea izquierdista nos estamos desviando, lo echaba del gobierno. Cualquiera que lo criticaba lo echaba del gobierno. Y solo se le mantenían fieles los militares. Pero esos militares, él mismo lo decía, un militar sin ideología es un criminal en potencia. Okay. Y lo que le sucedió fue que esos militares con los que él se quedó solo, la única ideología que tenían era el enriquecimiento y dijeron, no nos interesa. Hay facturas y facturas. La Unión Soviética en su momento apoyó de alguna manera a los procesos de descolonización allá en África. ¿Putin está cobrando la factura? Totalmente. ¿De alguna manera? Está bebiendo, y esto, de nuevo, para mí, la palabra sale oportunismo político de nuevo, que se ve mucho en el tablero internacional, ¿no? Putin es un anticomunista declarado. De hecho, cuando él critica a alguien, casi siempre se pone a hablar de la Revolución Rusa. Cuando quiere criticar a alguien, le acusa de comunista, ¿no? Pero él, que es muy hábil políticamente, ha conseguido construir un relato que puede tener contenta a la Rusia más conservadora con un discurso, digamos, cercano a la grandeza del imperio zarista, pero también puede apelar a los nostálgicos de la Unión Soviética y todo, digamos, recubierto de nacionalismo ruso, ¿no? Y en África lo que está haciendo realmente es tener un discurso apelando mucho al rol de la Unión Soviética, que es indiscutible, en la independencia de los países del continente. Si hablamos de Sudáfrica, por ejemplo, que ahora está gobernada por el Congreso Nacional Africano, pues cuando el Congreso Nacional Africano estaban completamente solos luchando contra el apartheid, pues los países que dieron apoyo al Congreso Nacional Africano, pues realmente fueron la Unión Soviética, Libia, y en una batalla de Angola que sirvió mucho para descastar al régimen del apartheid, Cuba ayudó mucho a las fuerzas angoleñas. Por eso cuando Mandela sale de la cárcel, una de las primeras cosas que hace es visitar a Gaddafi y visitar a Fidel Castro, y cuando acaba más o menos su gira en Estados Unidos y le dicen, ¿cómo usted se puede reunir con gente que viola los derechos humanos a diario y estos regímenes autoritarios? Mandela, delante de una audiencia
americana del canal de prime time de televisión, coge y dice, ustedes no van a elegir quiénes son nuestros amigos porque en nuestra hora más dura esta gente estuvo a nuestro lado. Y él, hasta cierto punto, diciendo esto a una audiencia americana, también es muy hábil, porque en la hora más dura para el Congreso Nacional Africano, Occidente, no es que se lo mirara desde la barrera, sino que más o menos estaba de una forma más o menos elegante, a través de intermediarios, a través de diferentes empresas pantalla, pero estaba vendiendo productos a la Sudáfrica del apartheid, por lo tanto, colaborando con el régimen supremacista blanco, que al final no dejaba de ser un defensor de los intereses coloniales de Occidente en África. Quisiera ahora que nos centremos en un personaje gravitante, creo yo, por el vacío que ha dejado, el señor Gaddafi. Hace unas horas atrás, el canciller italiano ha dicho, creo que fue un error que dejáramos de que lo mataran. Ay, perdón. Nos hubiera ido mejor Gaddafi, con sus luces y sombras, de un personaje tan Gaddafi, tan él. Claro, 42 años estuvo. Claro, 42 años dan para mucho. Dan para hacer muchas cosas y dan para... Al final, de la misma forma que ahora hablábamos del régimen del apartheid y siempre decimos, una dictadura no puede aguantar sin apoyos externos. Con lo cual, cuando en Occidente se hacen los tontos con la Sudáfrica del apartheid, dices, a ver, si todo el mundo estaba en contra, todo el mundo les estaba boicoteando y todo el mundo le parecía mal, ¿cómo es que la Sudáfrica del apartheid aguantó décadas, ¿no? Y en el caso de Gaddafi, pues claro, 42 años en el poder, tuvo muchas vidas, realmente. Él llega como un fan auténtico del panarabismo. Él estaba enamorado de Gamal Abdel Nasser, que era el líder de Egipto, con esta idea de, bueno, de las naciones árabes, tenemos que juntarnos, montar una especie de socialismo, pero que no deja de ser también un nacionalismo económico que puede jugar a ambos lados del tablero, las nacionalizaciones de empresas del petróleo, que es lo que a Libia le da un músculo importante para convertirse en un país africano relativamente próspero, teniendo en cuenta la situación de la región. Y Gaddafi, pues, tiene momentos de ser un panafricanista que habla de la unidad del continente, pero también tiene momentos de hacer control migratorio para la Unión Europea, tratando a los migrantes de África Negra muy mal. O sea, yo recuerdo en 2013 hablar con chicos que estaban en Barcelona y que habían recorrido buena parte de África Occidental para llegar, y muchos de ellos me comentaban que habían estado en Libia. Decía, ¿qué tal Libia? Y me decía, bueno, Mal, pues. nos trataron como animales, ¿no? Y tenían una palabra específica para referirse a nosotros como esclavos o como vacas, ¿no? Con lo cual, la distancia entre el discurso y la realidad, pues a veces es bastante grande. Y claro, Gaddafi, hay un discurso suyo que recomiendo verlo en la ONU, donde él dice, poco antes me refiero a un par o 3 de años, antes de ser asesinado, donde él dice, si algún día yo desaparezco, lo que se van a encontrar ustedes en el norte de África a nivel de control de flujos migratorios va a ser una hecatombe, ¿no? Y la verdad es que desde su asesinato, ¿no? Tras la intervención de la OTAN, que de nuevo se presentó como una cosa que iba a liberar a Libia y convertirla en una democracia próspera. Una Suiza. Sí, Y una los especie de libios, Suiza nunca quisimos ser Suiza. de África. Claro, y que al final, y por eso a mí siempre me gusta seguir
la cuestión del dinero, ¿no? Y cuando ves que, por ejemplo, pues Qatar tenía un interés especial en las reservas de gas de Libia, porque pensaron, si juntamos las reservas de gas que tenemos en Qatar con las que tenemos en Libia, no es que seamos el árbitro, es que vamos a ser los amos del gas durante muchos años, ¿no? Y también tenías ahí a Cameron y Sarkozy queriendo recuperar su esplendor imperial del siglo XIX con una Francia y un Reino Unido ya venidos a menos y que vieron en esa aventura la posibilidad de decir, ahora vamos a poner orden aquí en el norte de África y cuando pongamos orden, evidentemente, el petróleo, el gas, todas estas concesiones y la reconstrucción del país la van a hacer nuestras empresas. Y todo el juego ha sido un desastre y por eso me ha hecho gracia esta declaración de este político italiano, ver que han pasado 12 años y que de aquí poco ya casi van a pedir la vuelta de Gaddafi, que Gaddafi hijo, quiere meterse en política. O sea que a lo mejor Hay van un a tema encontrar. que yo no quiero terminar esta entrevista. Lo que pasa es que tú eres un gran conversador y nos explicas mucho y es exquisito al escucharte. Pero hay un tema que no quiero dejar pasar. BRICS or no BRICS, this is a question. Para ponerme shakespeariano. Se reúnen la próxima semana en Johannesburgo. No es la pastillita mágica, pero es un punto de partida. ¿Qué ves ahí? Yo creo que esto del BRICS es la primera vez que se reúnen los pueblos que nunca fueron aceptados en ninguna reunión de verdad. ¿No? Eran invitados para aplaudir, ¿no? Por primera vez se reúnen 40 postulantes a mirarse las caras y decir, oh, ¿y tú cómo te fue? Mal, pues, ¿no? Me ensartaron con una moneda que se llamaba el franco. Y a ti, me pusieron el franc africain. Y a ti, pues la doctrina Monroe, estamos fregados. Vamos a ver, ¿qué podemos? Me da la impresión. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? No sé si usted se acuerda de un personaje que se llamaba Sukarno No, ilústrame, por favor. En Indonesia. Suharto. Indonesia. No, Suharto fue el dictador que vino después. Ya. Pero Sukarno era el primer líder independentista de Indonesia y que montaron en Bandung, en Indonesia, una reunión que llamaron la reunión de los países no alineados. Sí, claro, los no alineados. Y que fueron allí, pues fueron a Tito de Yugoslavia, Nasser de Egipto, a Sukarno de Indonesia. Algunos de los líderes de esa reunión, pues bueno, no duraron mucho, porque en el caso de Sukarno, pues le dieron un golpe de Estado. Pero lo que ellos querían, hemos empezado hablando de espíritus, ¿no? Cuando hablamos de Sonko, pues este espíritu de los países no alineados, creo que es lo que puede unir, como usted bien ha dicho. No me trate de usted, hermano, que me voy a sentir extremadamente viejo, por favor. J nada más, como dicen todos mis buenos queridos amigos. Pues J. Ya al final, ¿eh? Al final, Sí. hombre, a ver que me di cuenta. No, pero ese espíritu de los países no alineados no tuvo mucho recorrido. ¿Por qué? Pues porque algunos cayeron, otros les pasó lo que dijo Nkrumah, que fue el primer líder de la Ghana independiente. Escribió un libro que decía África debe unirse. Y uno de los capítulos del libro decía, vayamos con cuidado cuando nos ofrezcan algún pequeño premio para poder vender nuestros productos a la Comunidad Económica Europea. Porque en el momento que nos hayan dividido, ya nuestra unidad de acción se deshace. Y entonces, si un país coge y se desmarca del grupo para poder vender un poco más de bananas al mercado europeo, ese país va a tener ganancias a corto plazo, es cierto. Pero, como se vio después, cuando baja el precio de las bananas, se va a enfrentar a la misma crisis a la que siempre se han enfrentado todos los países del mundo colonizado, ¿no? Y cuando miro a los BRICS y a la reunión de Sudáfrica de la semana que viene, veo muchos puntos en común, pero a la hora de trabajar creo que es donde ahí se van a encontrar con muchas dificultades y veo incluso proyectos muy grandilocuentes. Esta idea de la moneda única. Yo vivo en Europa, vivo en la Unión Europea, les pido encarecidamente, cuando alguien les ofrezca una moneda única como solución a sus problemas, no se fíen. Piénsenlo dos veces. En España, en el año, más o menos en los años 2000,
teníamos un ministro que se llamaba Rodrigo Rato, que luego fue el jefazo del FMI y bueno, luego acabó la cárcel por corrupción, pero en los años 2000 era el arquitecto del milagro económico español. Y él en una portada de La Razón, es un periódico español, decía, vamos a tener el nivel de vida de Alemania. O sea, él decía, cuando entremos en el euro, vamos a tener el nivel de vida de Alemania. Claro, cuando uno ve qué pasó después de la crisis de 2008 y la división entre el sur de Europa, España, Italia, Portugal, Grecia y Alemania y otros países del norte, se da cuenta que una moneda única para países con estructuras económicas muy diferentes, con ciclos económicos diferentes y con consecuencias distintas por esa estructura, sin ningún tipo de garantía de compensación para los países que pierdan, esto no puede funcionar. Y cuando miro los BRICS, por ejemplo, China e India son las economías más grandes. De hecho, la gran suma de los BRICS, es decir, somos más o menos el 30% del PIB mundial. Y podemos hablarle de tú a los occidentales. Ahí está el titular. Pero aquí hay que hacer matices. Primer lado, China e India representan la mayoría de ese peso. Es decir, lo que se hace con los BRICS es como decir que tú, yo y Leo Messi hemos ganado un mundial. ¿De acuerdo? O sea, entre los tres hemos ganado un mundial de fútbol. Bueno, lo ganó Leo Messi, pero decimos que entre los tres, ¿no? Y lo que pasa con los BRICS es un poco esto, es decir, pesamos mucho y dices, ya, pero los que pesan más son China e India. Y después, Sudáfrica, Brasil y Rusia tienen un problema estructural que deben resolver antes de entrar en cualquier aventura, que es que desde los años 2010 hasta 2013 más o menos, lograron su pico de PIB y desde la caída de precio de las materias primas nunca más lo volvieron a recuperar. Y de hecho Sudáfrica es un país que ahora se está desindustrializando por el mal funcionamiento del mercado eléctrico. Hay muchos cortes de electricidad y si no hay electricidad, la industria tiene parones y muchos se están yendo. O sea, Sudáfrica es un país en pleno proceso de desindustrialización. Con lo cual, claro, vemos que hay ciclos muy distintos. Unos son vendedores de materias primas, otros como China son compradores. Por lo tanto, al final tenemos que pensar bajando un poco a la tierra y a los mortales. Esto es como una tienda. El vendedor quiere venderme el kilo de pollo al máximo precio posible para ganar dinero, si él puede. Yo, como comprador, esto de que lo venda al precio más alto posible, a mí no me gusta. A mí me gustaría que el precio estuviera un poco más bajo. Pero si está muy bajo, el vendedor dirá, oye, yo no me puedo ganar la vida, ¿no? Y este tipo de lucha es lo que pasa cuando hablamos de la economía. Pues la economía brasileña vende mucho hierro a China. Entonces, Brasil quiere precios del hierro altos. China quiere precios del hierro bajos. Brasil, como ha tenido precios de materias primas muy altos, ha tenido un pequeño proceso también de desindustrialización. Al final, el capitalismo siempre tiende a ir a buscar a lo que dé más beneficio. Entonces, si ganamos más dinero vendiendo materias primas sin procesar, ¿para qué vamos a fabricar coches? Centrémonos en vender hierro. Pero cuanto más especializado estés en materias primas y más desindustrializado estés, más vulnerable eres a los shocks del mercado internacional. Con lo cual, me pregunto hasta qué punto esta reunión podrá tener conclusiones que traten estas contradicciones. A mí es lo que más me interesa de esta reunión. O sea, más allá de decir, somos críticos con Occidente, el orden global es injusto, el FMI sirve para salvar a los acreedores de los países ricos. Toda esta parte, digamos, la veo interesante y creo que genera un cierto consenso entre los mandatarios de muchos de estos países. Pero cuando vamos a lo concreto, de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Cuando se habla, por ejemplo, de desdolarización, es un proyecto
muy ambicioso, muy popular. Vamos a dejar el dólar a un lado. Pero hay un ejemplo práctico reciente, que no sé si has oído hablar sobre esto, pero la India ha comprado mucho petróleo ruso que estaba sancionado y ha pagado en rupias indias. Y era pues esta típica noticia: comercio Rusia-India con rupias sin dólares, esto marca el inicio de la desdolarización y un nuevo orden mundial. Y digamos, el titular, aquí lo tienes. Pero ¿qué sucede? Que al cabo de un poco tiempo salieron los rusos y dijeron: no tenemos ningún interés en acumular rupias indias. Porque ese es para mí el kit de la cuestión. El tema no es en qué pagas. El problema es qué acumulas. Y si tú acumulas, en este caso, una divisa volátil, débil y que solo puedes utilizar para comprar productos indios, eso genera problemas. Más allá de los titulares, Ese va a ser el gran tristemente, tema, porque finalmente lo que van a tener que buscar es una manera de cómo convertir moneda a moneda sin exponer mi economía, exacto. básicamente. Y sobre todo, el país que acumule ese stock de moneda extranjera, ¿para qué lo va a usar? ¿Lo va a usar para comprar productos del Claro, si tú me vendes, otro si me vendes país? rupias, voy a tener que comprarte algo a ti. O sea, Claro. si me diste Y rupias, no voy a ir a Irán a decirle, oye, cómprame en rupias. claro, O sea, estás medio enganchando la economía con India y decirle, bueno, oye, te compré esto, voy es a tener que comprarte a ti algo, y ahí pueden generarse ciertas distorsiones. Yo no me hablar quiero de... alejar, para terminar esta entrevista, no me quiero alejar de África, y hay un contexto medio metafísico, medio para entender la África de este momento. Yo sé que tú ahora estás en Barcelona, entiendo, ¿no? En Sí, Cataluña. Tú eres catalán, ¿no? Tú eres sí, sí, catalán. sí. Felicitaciones por eso, además. Un abrazo Bueno, fraterno y solidario a por la veces, a lucha de, veces no sé si es algo de lo que alegrarse o una condena, pero bueno, lo llevo como puedo. un reconocimiento de la gente de Latinoamérica por las luchas de ustedes. Pero sé que te has implicado mucho con el tema africano. Conoces, y lo has dejado claro en esta conversación sobre el tema africano. ¿Percibes tú que en la sociedad africana el espíritu de Ankara, de Lubumba, recorre como una descarga eléctrica el continente persiguiendo al putrefacto fantasma de Leopoldo II? Esa... Mira, yo recuerdo una conversación, siempre me acuerdo de él, en momentos como este, de un día cenando con un militar senegalés. Y pues yo estaba viendo una casa y mi compañera de piso me dice: hoy va a venir un amigo mío que es un militar senegalés, ¿no? Y claro, a mí me habla de un militar, pues mi visión de la política generalmente es reacia a la cuestión militar, lo tiendo a asociar pues con una visión del orden, incluso pues muy conservadora, y Ujú. realmente cené con ese chico y realmente era muy curioso y siempre pienso en él cuando veo las protestas, porque él estaba en contra del presidente. Decía: yo estoy en contra del presidente, mis referentes son todos estos que tú has dicho. Yo tengo aquí mis vídeos de Sankara. Yo admiro a Gaddafi. Yo admiro a Lumumba. Yo admiro a toda la gente que ha intentado liberar el continente. Pero claro, mi trabajo es el de militar, ¿no? Y entonces, claro, yo cada vez que veo que hay protestas y que en Senegal y a lo mejor van a mandar a los militares, yo siempre pienso en ese chico. Digo, claro, él, su sueldo depende de defender al Estado. Y además, él, un chico que viene de una zona rural muy pobre, gracias a esto ha tenido un cierto ascensor social en un país donde las oportunidades de empleo son muy limitadas, ¿no? Pero para mí, volviendo a la pregunta, cuando veía esto, me daba cuenta de decir, incluso los que tienen que guardar el orden ya no están de acuerdo con el orden que hay. Con Ya lo lo tienen cual hasta acá esto... ya. Claro, o sea, si incluso el hombre que tiene que mantener el orden ya dice: no, perdona, es que a mí este orden no me gusta,
Y esto genera mucha polémica en Senegal. La Marina francesa sigue estando en Senegal. Y bueno, Senegal, si alguna vez cualquiera de los espectadores de este vídeo va a Senegal, a lo que se va a encontrar es increíble. Porque va a desembarcar en un aeropuerto que se llama Blaise Diagne, que fue el primer diputado senegalés en la Asamblea Francesa. Un afrancesado. Los senegaleses buenos, afrancesados, son los que sus nombres ocupan todas las calles. Los senegaleses malos, que son los que han luchado contra el orden colonial, la mayoría no tienen ninguna calle. Pueden llegar a tener alguna universidad después de que hayan muerto. Ponen el nombre como homenaje para sublimar un poco, decir, mira, a los opositores también les damos un poco de reconocimiento, ¿no? Pero llegas a ese aeropuerto, coges una carretera, autopista, controlada por una empresa francesa. Tienes que pagar un peaje. La empresa se llama Eiffage. El peaje... Acá le llamamos pillaje en vez de peaje. Bueno, sí, creo que hay unos cuantos senegaleses que si entendieran español estarían bastante de acuerdo. Porque pagas ese pillaje, muy alto para el poder adquisitivo de cualquier senegalés. Entonces llegas a la ciudad y si quieres repostar gasolina, te vas a una gasolinera que es Total, una empresa francesa. Y si después tienes un poco de hambre, vas a ir a Auchan, una cadena de supermercados francesa. Y si te has quedado sin efectivo, vas a ir a un banco de Société Générale y vas a sacar dinero. Y ese dinero que vas a sacar será en franco cefa, que es una moneda ligada al euro y ligada fuertemente a la metrópolis. Con lo cual, es que el colonialismo, o sea, una vez recuerdo cruzar la frontera Gambia-Senegal. Gambia es esa franja de territorio que hay dentro de Senegal. Y recuerdo salir de Gambia y entrar y lo primero que veo es una gasolinera Total y pensé, ya estoy en Senegal. O sea, a la que empiezo a ver empresas francesas ya significa que ya vuelvo a estar en Senegal tras unos días en Gambia. Y claro, ante esta evidencia del poder francés repartido por todo el territorio, hay muchos jóvenes que están en contra de esto de una forma casi visceral y por eso en parte algunas de estas juntas militares están triunfando. La pregunta es si podrán colmar estos deseos de libertad. Si darán Porque, la talla. claro, o sea, tú das el titular, tú llegas y dices, esta gente nos están dominando, lo están haciendo muy mal, esto se tiene que acabar, de acuerdo, pero el día después tienes que ponerte a trabajar para lograr ese objetivo. Y eso ya es un poco más complicado. Pero hay una juventud en numerosos países africanos, pero especialmente en las excolonias francesas, que está, digamos, dispuesta a formar parte de esta revolución. Y a París, realmente, las joyas de la corona son Senegal y la Costa de Marfil, que es donde están los dos grandes puertos de la región, por donde entra y donde sale todos los productos que a Francia le interesa tanto comprar como vender en los mercados Un interiores. Si sentido, pierden una de estas dos joyas, la situación para Francia será bastante complicada. un sentido de unidad que probablemente genere escenarios impensados hace mucho tiempo. Yo me porté un abrazo inmenso desde Prensa Alternativa. Me has hecho acordar con esto que dices en el año 1781, cuando falleció Tupac Katari, este prohombre boliviano, antes de partir, producto de una brutal forma de terminar con sus días, dijo, volveré y seré millones. Creo que no sabía el alcance de su frase. Creo que no sabía el alcance de su frase. Volvimos y somos millones. Yomes, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo inmenso para ti. No sé si quisieras hacer una reflexión al final de esta interesante conversación. Gracias a vosotros por el tiempo
Que creo que me he extendido un No, poco. para mí es perfecto. Pero espero que sea interesante y desde luego yo animo a la gente a conocer más sobre el futuro en el continente africano y si me permites, puedo hacer un poco de publicidad. No, pero por favor, por favor, por favor. Es que, pues claro, aquí estamos hablando de que todos los países intenten hacer negocios y yo pues también quiero Está hacer, bueno. aunque sea un humilde negocio, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy traduciendo un libro que se llama ¿Por qué nos quedan al África? Al castellano, que se llamará ¿Por qué no se quedan en África? Que es un libro que escribí yo, explicando por qué los gambianos y los senegaleses marchan de su país hacia Europa, pese a que la mayoría de ellos, como cualquier inmigrante, habría deseado quedarse en su casa, ¿no? Y este libro sirve para ir al origen de las migraciones, que es un tema que en Europa sale de forma recurrente, pero casi nunca vamos a la raíz, es decir, ¿por qué vienen esta gente, ¿no? En el caso de este título lo elegí porque por qué no se quedan en África a veces casi es un deseo, es decir, ¿por qué no se van a su país? Es casi un insulto, ¿por qué no se vuelven a su país, ¿no? Y el libro es una respuesta literal. ¿Por qué no se quedan en África? Pues porque Senegal tiene un tratado de pesca firmado con la Unión Europea que beneficia mucho al sector pesquero español y que se están llevando estos pescados. A Gambia le sucede exactamente lo mismo. Senegal es un país rico en petróleo, oro y gas, pero explotado por empresas extranjeras. El petróleo y el gas empezarán este año o el que viene, pero ya está casi vendido a las empresas de fuera. Y bueno, pues con esta traducción al castellano, pues también intentaré abarcar un mercado un poco más grande Para que entenderlo, entonces, el catalán. has escrito un libro, tienes un libro Sí. que se llama ¿Por qué nos quedan al África en catalán? Y ahora lo estoy traduciendo al castellano. ¿Por qué no se quedan en ¿Por África? qué no se quedan en África? En Vamos a hacer una cosa, África. yo voy a poner en la parte de abajo del video el lugar donde pueden adquirirlo. ¿Cómo podrían adquirir el libro? ¿En Amazon? A partir del. Lo estoy traduciendo todavía. Está en traducción. A partir del. Estoy en proceso. Estoy como los BRICS. O sea, estoy anunciando cosas. Ok. Veremos cómo se concreta, ¿no? Pero yo cuento con que a principios de septiembre ya estará traducido y se va a vender en ebook, en libro electrónico. Y de esta manera, la comercialización transatlántica, yo espero que sea un poco más Entonces yo te sencilla. propongo una cosa. Apenas el libro esté traducido, volvemos a hacer una entrevista y presentamos el libro, ¿no? Me parece Y perfecto le porque regalas unos 5 además. ejemplares a las 5 personas que hagan los mejores comentarios, ¿no? Exacto, Me exacto. parece. Sí, Tenemos que montar algo así, sí. porque además, leyendo sobre los países africanos y también cuando era estudiante, también leí mucho sobre los países de América Latina, ves paralelismos en el fondo. O sea, ves economías que tienen ciclos muy similares, repartos de la tierra muy injustos, una dependencia extraordinaria de las materias primas, una moneda que baila al ritmo de esas materias primas, unas élites que viven de succionar toda esa economía y que no quieren transformarla porque su modo de vida depende de la supervivencia de ese sistema colonial. Y creo pues, que con este libro, ¿Por qué no se quedan en África?, algunos lectores latinoamericanos van a leer sobre Senegal y sobre Gambia. A lo mejor, pues alguien de Colombia dirá, pues esto que comenta aquí sobre Senegal me recuerda a lo que sucede con el café, ¿no? Claro. O me recuerda cuando mi hermano se fue a vivir a California, Totalmente. El ¿no? proceso América El Latina, leonés, el Estados que vive Unidos. ¿cómo se llama? En León, y dice, ¿no? Cuando va a California y se encuentra con el señor gringo que le dice, por qué no te quedas en tu México? ¿Por qué no te quedas en tu país? Y claro, la respuesta muchas veces Porque te es trajiste la decir, riqueza, pues hermano, y a la mala. bueno, claro, si le preguntan a un. Hay muchos americanos, mucha gente de Estados Unidos, que a lo mejor no quiere que haya gente de Guatemala en su país,
Pero claro, dices, bueno, la última vez que un gobierno elegido democráticamente intentó no repartir la tierra, sino devolver la tierra que el dictador Ubico de Guatemala le había quitado a los indígenas para dársela a la United Fruit Company, pues claro, llega un gobierno primero con el señor Arévalo y después con el señor Arbenz que dicen, bueno, vamos a devolver esta tierra a la gente más pobre. Y al señor Arbenz le dan un golpe de estado y acaba muriendo de pena en el exilio, muchos años después. Y claro, los americanos, la gente de Estados Unidos no quiere que la gente de Guatemala vaya a su país, pero cada vez que la gente de Guatemala ha intentado cambiar las relaciones de poder internas, ha sido el propio Estados Unidos que se ha dedicado a armar a milicias absolutamente asesinas para parar ese movimiento. Con lo cual dices, ¿usted quiere explotar todas las tierras de Guatemala para hacer bananas y que se las quede la United Fruit Company? Vale, pero tenga en cuenta que va a tener miles y miles y miles de guatemaltecos que van a ir hacia Estados Unidos. Lo que no se puede hacer es la hipocresía de decir, yo quiero la tierra, pero quiero que los de Guatemala se queden en su casa muriéndose de hambre. Jaume, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Para cuándo tienes la traducción? Para el 1 de septiembre, pero después ya viene temas de maquetación y todo esto. Pero Dale, cuando esté cuenta con listo, nosotros yo te voy a avisar. y lanzamos acá el libro y lo conversamos y estoy seguro que muchos de nuestros suscriptores van a disfrutar intensamente ese material. Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.